juro que no fue un sueño. Yo sé lo que sentí, sé lo que vi. Si les cuento esto no es para que me crean a la primera, pero sí para que escuchen con atención. Si alguna vez tienen que parar a dormir en un área de descanso en la carretera Federal 80 en San Luis Potosí, piénsenlo 2 veces. Manejar un tráiler no es para cualquiera. Son jornadas largas, cansancio acumulado y sobre todo, muchas horas de soledad. Era un viaje sencillo. Tenía que llevar una carga de material de construcción desde Monterrey hasta la Ciudad de México. Conocía bien la ruta, pero no quería atravesar la sierra en la madrugada, así que decidí dormir en un área de descanso antes de llegar a San Luis Potosí. No era la primera vez que paraba ahí. De hecho, había dormido en ese mismo lugar varias veces sin problemas. Eran cerca de las 11 de la noche cuando estacioné el tráiler. Me aseguré de cerrar bien las puertas, como siempre lo hago, y me acomodé en la litera. Cansado como estaba, el sueño no tardó en ganarme, pero algo no estaba bien esa noche. No supe cuánto tiempo dormí antes de sentirlo. Primero fue un frío extraño, no el frío normal de la madrugada en carretera, sino un frío que parecía venir de adentro del camión. Un aire helado que me erizó la piel. Luego sentí el colchón hundirse a mi lado. Abrí los ojos de golpe. No me moví al principio. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero el peso a mi lado era real. Pude sentir la presión en la litera, como si alguien se hubiera acostado ahí. La respiración se me cortó. Muy despacio giré la cabeza para ver, y ahí estaba, una mujer, acostada junto a mí. Mi cuerpo entero se paralizó. Solo la veía con el rabillo del ojo. Estaba de espaldas, su cabello largo y negro caía sobre la almohada. No se movía, no hacía ruido. Solo estaba ahí. La sangre me martillaba en los oídos. Traté de moverme, de decir algo, pero mi cuerpo no reaccionaba. No sé cuánto tiempo estuve así, sintiendo esa presencia junto a mí. Y entonces, muy despacio, la mujer empezó a girar la cabeza. No quería verla. Dios sabe que no quería verla, pero mis ojos lo hicieron por cuenta propia. Cuando su rostro quedó a la vista, supe que algo estaba jodidamente mal. Su piel era pálida, demasiado pálida. Sus ojos, abiertos, fijos en mí, eran huecos, como si no tuviera nada dentro. Y su boca estaba torcida en una sonrisa antinatural. Fue en ese momento cuando pude reaccionar. Me levanté de golpe, casi cayéndome de la litera, y encendí la luz del camarote. La mujer ya no estaba. El colchón seguía con la marca del peso, como si alguien hubiera estado acostado ahí hace solo unos segundos. El aire helado seguía en la cabina. El silencio era absoluto. Me temblaban las manos mientras revisaba el camión. La puerta seguía cerrada con seguro. Nadie podía haber entrado. Nadie. Y sin embargo, yo la vi. Yo la sentí. No me quedé a averiguar nada más. Encendí el motor y salí de ahí sin importarme la hora ni el cansancio. Manejé toda la madrugada, con el corazón en la garganta, sin atreverme a mirar el asiento del copiloto por miedo a verla ahí. No paré hasta llegar a Querétaro, donde me encontré con otro trailero conocido. Me vio la cara y de inmediato supo que algo andaba mal. ¿Qué te pasó?, preguntó, entrecerrando los ojos. Le conté. No se rió. No me dijo que estaba loco. Solo asintió, como si ya supiera de lo que hablaba. «A ti también te pasó», murmuró. Mi piel se erizó otra vez. Le pedí que me explicara, y lo que me dijo me dejó helado. «No eres el primero. Hay varios que la han visto. Algunos la han visto en la carretera.
otros en sus espejos y otros, como tú, en la cama. Mi garganta se secó. ¿Quién es? Él negó con la cabeza. Nadie sabe, pero dicen que es una mujer que murió en un accidente por esos rumbos hace años. No encontraron su cuerpo completo. Desde entonces, algunos tráileros la han visto, y casi siempre es igual. Se acuesta con ellos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Nunca volví a dormir en ese lugar, y hasta el día de hoy, cada vez que cierro los ojos en la litera, no puedo evitar preguntarme, ¿y si alguna noche, cuando me despierte, vuelve a estar ahí? Aquel viaje me llevó a través de las montañas del norte, en una de esas rutas que los camioneros evitan cuando pueden. Carreteras angostas, curvas cerradas y demasiados accidentes como para ignorar. Pero el pago era bueno, y en este oficio uno no se da el lujo de rechazar viajes solo porque la carretera tiene mala fama. Salí de madrugada, cuando el frío muerde la piel y la niebla cubre la carretera como un sudario. Había poca luz en el camino, solo los faros del camión cortaban la oscuridad. Puse la radio para sentir compañía, pero solo había estática y una que otra estación con música ranchera. Me resigné al sonido del motor y seguí manejando. Fue cerca de un poblado casi abandonado cuando lo vi. Estaba al borde de la carretera, al lado de una mochila grande y un bulto envuelto en un costal de lona. Era un hombre flaco, con una chaqueta vieja y un sombrero gastado. Levantó la mano en señal de autoestopista. No suelo levantar a nadie, pero había algo en la escena que me inquietó. Tal vez el hecho de que estaba en medio de la nada, en una noche tan fría. Tal vez la forma en que me miró directamente, como si supiera que iba a detenerme. Bajé la velocidad y me detuve a su lado. ¿Para dónde va, amigo?, pregunté. El hombre sonrió, una sonrisa extraña, como si supiera algo que yo no. «Hasta donde me quiera llevar», dijo. Me encogí de hombros. No me gustaba la idea de viajar con un desconocido, pero me daba más mala espina dejarlo ahí. Se veía cansado, pero algo en él me ponía tenso. Subió su mochila primero y luego levantó el bulto envuelto en lona. Era grande y parecía pesado. Cuando lo dejó caer en el suelo del camión, sonó con un golpe sordo. «¿Qué lleva ahí?», pregunté, más por curiosidad que por otra cosa. El hombre volvió a sonreír. «Carne fresca», dijo eso como si fuera la cosa más normal del mundo. Me reí, creyendo que era una broma. «¿Va a venderla o qué?». No respondió, solo se acomodó en el asiento y miró por la ventana. Encendí el motor y seguimos el camino. Al principio, el viaje transcurrió en silencio. De vez en cuando intenté sacarle plática, pero sus respuestas eran cortas. No me miraba, solo veía la carretera. Me empezaron a incomodar sus manos. Estaban sucias, con las uñas llenas de algo oscuro, como si hubiera estado cavando en tierra mojada. Pasaron las horas y el ambiente dentro del camión se volvió pesado. El aire olía raro, un aroma rancio, como carne vieja. Pensé que venía del costal, pero no quise preguntar más. Fue entonces cuando escuché el primer ruido, un golpe seco, como si algo dentro del bulto se hubiera movido. Miré de reojo el costal, pero el hombre no reaccionó. Parecía no haber escuchado nada. Seguí manejando, tratando de ignorarlo, pero entonces lo volví a oír. Un sonido sordo, seguido de algo más, como un gemido ahogado. Me tensé. «Oiga, ¿estás seguro de que lo que lleva ahí es carne?». El hombre no respondió de inmediato. Tardó en girar la cabeza hacia mí. Su sonrisa seguía ahí,
pero algo en sus ojos había cambiado. Sí, carne fresca. Su voz fue apenas un susurro. Me recorrió un escalofrío. Seguí conduciendo, pero mi mente estaba en otra parte. No quería voltear a ver el costal, pero lo sentía ahí, en el suelo del camión, como si tuviera algo dentro que intentaba salir. Y entonces el bulto se movió. Frené en seco. ¿Qué chingados lleva ahí?, grité, volteando hacia el hombre. Él me miró con calma. No parecía sorprendido ni asustado. Le dije: carne fresca. El costal tembló, como si algo dentro estuviera forcejeando. No aguanté más. Quité el seguro de la puerta y le hice señas al hombre. Bájese, ahora. El hombre suspiró, como si estuviera decepcionado. ¿Seguro? Aún falta camino. Mi corazón latía con fuerza. Algo dentro de mí me decía que tenía que sacarlo del camión ya. Bájese, repetí con más firmeza. El hombre sonrió por última vez. Está bien, pero recuerde, usted me recogió. Agarró el costal con una facilidad que no tenía sentido. Subió la mochila al hombro y bajó del camión sin discutir. Cuando cerró la puerta, me apresuré a pisar el acelerador. Manejé sin detenerme hasta el siguiente poblado. Cuando llegué a una gasolinera, bajé del camión para calmarme. El frío de la madrugada me golpeó en la cara, pero no me importó. Me acerqué a un empleado que estaba limpiando con desgana. Oiga, ¿ha visto a un tipo con un costal grande?, pregunté. El empleado frunció el ceño. Otra vez, mi estómago se hundió. ¿Cómo que otra vez? El hombre se secó las manos en el pantalón. No es el primero que pregunta por él. Cada cierto tiempo, un trailero llega aquí preguntando lo mismo. Dicen que lo recogen en la carretera, que trae un costal y que huele raro. Pero lo más jodido es que se detuvo, como dudando si debía decirlo. ¿Qué?, insistí. El empleado suspiró. Que los que lo han recogido desaparecen poco después. Me quedé helado. ¿Cómo que desaparecen? Dejan de venir. No vuelven a aparecer por estas rutas, ni ellos ni sus camiones. Tragué saliva. Miré la carretera por donde había venido. Estaba vacía. «Tuvo suerte, amigo», dijo el empleado. «Lo dejó ir. Otros no han sido tan listos». Nunca volví a tomar esa ruta. Nunca quise saber más. Pero a veces, cuando manejo de madrugada, creo ver una silueta al borde del camino. Y siempre, siempre lleva un costal al lado. Sabía que debía parar antes de que la fatiga me jugara una mala pasada. No quería acabar volcado en una curva o dormirme al volante y despertar estampado contra un muro de contención. Así que cuando vi el letrero luminoso en el costado de la carretera, no lo dudé. El motel se llamaba Paraíso del Desierto, un nombre irónico para aquel lugar olvidado por Dios. El letrero parpadeaba, con algunas letras fundidas, y la recepción era apenas una caseta de madera con una luz amarillenta titilando sobre la puerta. A un costado había un estacionamiento amplio y vacío, con solo un par de autos cubiertos de polvo y una camioneta vieja que parecía llevar años ahí. Aparqué el tráiler cerca de la entrada y bajé. El aire nocturno era frío, el viento silbaba entre los matorrales y el lugar olía a tierra seca y a abandono. Toqué el timbre de la recepción y esperé. Pasaron unos segundos antes de que un hombre mayor, delgado y con el rostro curtido por el sol, apareciera detrás del mostrador. «¿Cuánto por una noche?», pregunté, sacando la billetera. El viejo me miró con una expresión difícil de descifrar. Era una mezcla de sorpresa y algo más.
algo que en ese momento no supe interpretar. «Aquí no viene mucha gente», murmuró con una voz rasposa. «Pero si quiere una habitación, son baratas». Me extendió una llave con un llavero de plástico. El número estaba escrito con marcador negro, desvanecido por el tiempo. «Tercera puerta a la derecha». Pagué en efectivo y tomé la llave. No tenía energía para platicar ni para preguntar nada. Solo quería dormir. Caminé por el pasillo oscuro hasta la habitación asignada. Al abrir la puerta, el olor a humedad y encierro me golpeó de inmediato. El cuarto era básico. Una cama con sábanas viejas, una televisión pequeña encima de un mueble de madera y una ventana con cortinas gruesas que bloqueaban la vista al exterior. Cerré con seguro, me quité las botas y me desplomé en la cama sin cambiarme de ropa. Fue entonces cuando comenzó todo. Me desperté de golpe en plena madrugada. La habitación estaba en completa oscuridad, pero sentía que no estaba solo. Mi piel se erizó al instante. Había un silencio espeso, antinatural. No se escuchaba el zumbido del aire acondicionado ni el viento afuera. Nada. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado. Un peso enorme oprimía mi pecho, como si alguien estuviera sentado sobre mí. Traté de respirar hondo, pero el aire se sentía denso, pesado. De repente, un ruido. Algo se movió en la esquina de la habitación. Un crujido bajo, como si el suelo de madera cediera bajo el peso de alguien. Mi corazón se aceleró. Intenté girar la cabeza, pero no podía. Entonces lo sentí. Alguien estaba de pie junto a la cama. No lo veía, pero lo sentía. El aire se volvió helado y una presencia oscura me envolvió. Mi instinto me gritaba que no abriera los ojos, que no mirara, pero la curiosidad y el miedo eran más fuertes. Con un esfuerzo sobrehumano, giré apenas el cuello y abrí los ojos. Había una sombra junto a mí, alta, delgada, con una silueta apenas visible en la penumbra. No tenía rostro, solo una mancha oscura que absorbía la poca luz de la habitación. Entonces se inclinó. No gritó, no habló, solo se acercó a mi oído. La presión en mi pecho desapareció de golpe y pude moverme. Me incorporé de inmediato, jadeando, con el corazón a punto de salirse del pecho. La sombra ya no estaba. Encendí la lámpara de la mesita de noche con manos temblorosas. La habitación estaba vacía. Me llevé las manos al rostro, tratando de calmarme. Solo fue un sueño, me repetí. Solo una maldita pesadilla. Pero al bajar la mirada, vi algo que me heló la sangre. Las sábanas estaban arrugadas, del lado donde nadie había dormido, como si alguien más se hubiera acostado a mi lado. Ya no quise quedarme ahí ni un segundo más. Me puse las botas apresuradamente, tomé mis cosas y salí de la habitación. Cuando llegué a la recepción, el viejo del mostrador me miró con una expresión extraña. «Se ve pálido, amigo. ¿Malas noches?» «¿Este motel tiene historia?», pregunté, aún con la voz temblorosa. El viejo tardó en responder. Parecía debatirse entre decirme la verdad o guardársela. «Hace muchos años», comenzó a decir entrecerrando los ojos, «una familia se hospedó en la habitación donde usted durmió. Un hombre, su esposa y sus 2 hijos pequeños. Nadie sabe qué pasó exactamente, pero al amanecer los encontraron a todos muertos en la cama, sin una sola gota de sangre en sus cuerpos, sin heridas, sin señales de lucha». Tragué saliva. Desde entonces, nadie más ha dormido ahí. Hasta usted. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No dije nada más. Solo salí de ahí, subí al tráiler y me alejé lo más rápido posible. El letrero del motel quedó atrás.
desapareciendo en la oscuridad del desierto. Nunca volví a pasar por ahí. Y si lo hago, jamás me detendría de nuevo. Aquella noche, sin embargo, cometí el error de detenerme. Había salido de Ciudad Juárez al amanecer con un cargamento de refacciones para autos que tenía que entregar en Torreón. El plan era llegar al anochecer, pero un retraso en la aduana me hizo perder varias horas. Para cuando crucé por la carretera que atraviesa la Sierra de Durango, ya era de noche cerrada. Una carretera desolada, sin alumbrado, solo el brillo de mis faros iluminando la cinta asfáltica y los árboles deformados por la velocidad. No era la primera vez que manejaba por ahí, pero esa ruta siempre me ponía tenso. Demasiados accidentes, demasiadas historias de camioneros que juraban haber visto cosas extrañas en el camino. En mi caso, nunca había visto nada fuera de lo común, hasta esa noche. Iba concentrado en la carretera cuando de pronto lo vi. Un bulto en el suelo. A unos metros delante de mí, justo en medio del carril derecho, algo bloqueaba el camino. Frené en seco, por poco, y me lo llevo. Cuando los faros del camión iluminaron mejor la escena, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era un cuerpo. En ese momento, 1000 cosas pasaron por mi cabeza. Un accidente, un borracho que se quedó tirado o algo peor. Me quedé unos segundos con las manos firmes sobre el volante, observando. El cuerpo no se movía. Llevaba un pantalón de mezclilla y una sudadera oscura con la capucha puesta. No veía su rostro, solo el reflejo de la piel pálida en sus manos. Miré a mi alrededor. No venía nadie detrás de mí, ni un solo auto, solo el viento sacudiendo los árboles. Tenía 2 opciones: echar reversa y rodearlo, o bajar a ver si seguía con vida. Debí elegir la primera. Apagué el motor, encendí las intermitentes y bajé con la linterna en mano. Cada paso que daba, algo dentro de mí me decía que diera la vuelta, que me largara de ahí. Pero no lo hice. Me acerqué al cuerpo y noté que no tenía señales de sangre. Su pecho no se movía, no respiraba. Justo cuando iba a inclinarme para revisarlo, pasó. Los ojos del supuesto muerto se abrieron de golpe y antes de que pudiera reaccionar, saltó sobre mí. No sé cómo describir la sensación de tener a alguien aferrado a tu cuerpo con una fuerza que no parece humana. El tipo no era muy grande, pero era rápido y fuerte. Me tumbó al suelo y, en un segundo, sentí un filo cortar la piel de mi costado. Un cuchillo. Ese cabrón tenía un cuchillo. El dolor me despertó el instinto de supervivencia. Grité, forcejeé con todas mis fuerzas. Logré rodar sobre él y soltarme, pero antes de que pudiera levantarme, me clavó la hoja de nuevo, esta vez en el brazo. La adrenalina me impidió sentir el dolor completo, pero el calor de la sangre es algo que no se olvida. Me revolví. Le solté un golpe en la cara y lo hice rodar fuera de mí. Aproveché el momento para correr hacia la cabina del camión. Lo escuché gritar algo, pero no entendí qué. Sus pasos resonaban detrás de mí. Subí de un salto, cerré la puerta y trabé la cerradura. El malnacido llegó un segundo después y se estampó contra la ventanilla, golpeando con el puño. Vi su rostro por primera vez. Ojos enloquecidos, la boca torcida en una mueca de furia. Intentó abrir la puerta. Tiró del manillar con fuerza. Sacudió el camión. Yo, con la respiración entrecortada y el brazo sangrando, solo atiné a meter las llaves y girarlas con manos temblorosas. El motor rugió y no lo pensé 2 veces. Pisé el acelerador y lo vi desaparecer en el retrovisor.
El desgraciado corrió hacia el monte, tragado por la oscuridad. No sé cuántos kilómetros recorrí sin parar. El dolor en el costado me recordaba que no estaba soñando. Mi respiración era errática. Mi mente daba vueltas. ¿Quién carajo era ese tipo? ¿Por qué hizo eso? No importaba. Lo que importaba era salir de ahí. Cuando por fin vi las luces de un retén de la Guardia Nacional, me sentí a salvo. Frené tan brusco que los oficiales corrieron hacia mí, armas en mano. Bajé del camión con las fuerzas que me quedaban. Mi camisa estaba empapada de sangre. «Me atacaron», logré decir antes de desplomarme. Desperté en un hospital de Gómez Palacio. Me cosieron el brazo y el costado y me dijeron que tuve suerte. Conté todo a la Guardia Nacional. Regresaron al lugar donde ocurrió, pero no encontraron a nadie. Ni rastros del atacante, ni huellas de sangre, ni siquiera señales de que alguien hubiera estado tirado en la carretera. Nada, solo el polvo y el silencio de la noche. Uno de los oficiales me dijo algo que se me quedó grabado. Ha habido reportes de otros camioneros que han visto lo mismo. Un muerto en la carretera que cuando se acercan los ataca. Pero hasta ahora nadie ha logrado atraparlo. No supe qué responder. Desde entonces, no he vuelto a pasar por esa carretera de noche. Y cada vez que veo algo tirado en el camino, nunca más freno. Era una noche fría. Llevaba conduciendo desde el amanecer, arrastrando un contenedor de acero con equipo industrial. Tenía que entregar la carga en un puerto del Pacífico y aún me faltaban muchas horas de camino. En la cabina, el café de termo ya estaba frío y la radio apenas alcanzaba a sintonizar una estación de música norteña entre la estática. El cansancio empezaba a pesarme en los hombros y la vista se me nublaba por momentos. Justo cuando pensé en buscar un área de descanso, lo vi. A un lado de la carretera, parado junto a la línea blanca, había un niño. No parecía mayor de 10 años. Estaba vestido con una sudadera raída y pantalones cortos. Iba descalzo, con los pies embarrados de lodo. Su cabeza estaba agachada. El cabello negro le cubría la cara. Algo en él me puso incómodo. No sé qué fue. Quizás el hecho de que estuviera solo, en medio de la nada, a esas horas de la noche. Pero más que nada, fue el hecho de que no se movía. No hacía la menor señal de pedir ayuda. No intentó acercarse cuando vio las luces de mi tráiler. Solo estaba ahí, parado, como si me esperara. Frené unos metros más adelante. «¿Qué haces aquí, chamaco?», le pregunté mientras bajaba la ventanilla. El niño levantó la cabeza, pero la sombra de la carretera no me dejaba ver bien su rostro. «Me perdí», dijo con voz baja, casi un murmullo. Hubo algo raro en su tono, como si la frase estuviera ensayada, mecánica. Pero no iba a dejarlo ahí. Nadie en su sano juicio dejaría a un niño solo en la carretera a esa hora. «Súbete, te llevo al pueblo más cercano», dije, abriendo la puerta del copiloto. El niño trepó sin dudarlo. Se acomodó en el asiento sin hacer ruido. Cerré la puerta y retomé el camino. Al principio intenté sacarle conversación. «¿Cómo te llamas?» «No me acuerdo». «¿De dónde eres?» «No me acuerdo». «¿Tus papás?» El niño no contestó. Solo miraba al frente con las manos sobre sus rodillas. Su piel era pálida, casi ceniza bajo la luz tenue de la cabina. Me incomodó su presencia. Había recogido a autoestopistas antes, gente que a veces se mostraba tímida o asustada, pero este niño, había algo en él que no cuadraba. El aire dentro de la cabina se sentía pesado, como si el espacio se hubiera reducido.
Manejé en silencio por varios minutos, escuchando solo el motor y el zumbido de la radio. Luego, algo me hizo girar la cabeza. El niño me estaba mirando, no de la forma en que un niño mira a un adulto, no con curiosidad o miedo. Su mirada era fija, intensa. Sus ojos eran oscuros, demasiado oscuros, y su boca temblaba levemente, como si intentara contener algo. «Oye, ¿estás bien?», pregunté con un escalofrío recorriéndome la espalda. Y entonces sucedió. Con un movimiento rápido y seco, el niño llevó las manos a su cara. Sus uñas se hundieron en su propia piel y empezó a jalar. No era un simple rasguño. Se arrancaba la piel. Lo hacía con desesperación, como si tratara de quitarse una máscara pegada con pegamento. La carne se despegaba en tiras largas, dejando al descubierto un rostro deformado, sin labios, sin párpados. Una masa de carne roja y brillosa, con los dientes expuestos en una sonrisa grotesca. La sangre chorreaba por su cuello, empapando su ropa. Y lo peor fue el sonido. Ese sonido pegajoso, viscoso, de piel desprendiéndose del hueso. Un grito se atoró en mi garganta. Mis manos temblaron en el volante. «¿Qué carajo?». El niño soltó un jadeo entrecortado, un sonido de placer, como si arrancarse la cara fuera un alivio. No pude más. Instintivamente giré el volante. El tráiler se salió del camino y sentí el impacto cuando las llantas golpearon el borde de la carretera. La cabina se sacudió violentamente. Intenté frenar, pero el peso del contenedor me arrastró. El mundo giró. Vidrios rotos, un crujido ensordecedor de metal retorciéndose. Después, la oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando desperté, estaba atrapado entre el asiento y el volante. El parabrisas hecho trizas. Había sangre en mi rostro. No sabía si era mía o del niño. El niño. Mi respiración se cortó al recordar lo que había visto. Con un esfuerzo tremendo giré la cabeza. El asiento del copiloto estaba vacío, pero había rastros, trozos de piel desgarrada en el tapizado, manchas oscuras en la puerta y el tablero. Me temblaban las manos cuando me quité el cinturón de seguridad y logré salir de la cabina destrozada. El tráiler había volcado sobre un campo de matorrales secos. A unos metros, las luces aún iluminaban la carretera. Miré a mi alrededor. El niño no estaba. No había huellas. No había señales de que alguien más hubiera estado ahí. Solo el rastro de sangre dentro de la cabina. Sentí un nudo en la garganta. No podía haberlo imaginado. No con esas marcas, no con ese sonido aún taladrándome los oídos. Recogí mi teléfono de entre los escombros y llamé a emergencias. Mientras esperaba, me quedé mirando la carretera. Y entonces lo vi. A lo lejos, entre las sombras de la noche, una figura pequeña se alejaba. No corría, solo caminaba, con la cabeza baja y las manos colgando a los lados, desapareciendo en la oscuridad. Cuando llegaron los paramédicos y la policía, conté lo sucedido. No todo, claro. Dije que había visto a un niño en la carretera y que al intentar evitarlo, perdí el control del tráiler. Buscaron, peinaron la zona con linternas y perros. No encontraron a nadie. El oficial que tomó mi declaración me miró con una mezcla de incredulidad y lástima. Hace unos años un niño murió atropellado en esta carretera, me dijo mientras anotaba en su libreta. Lo encontraron en el mismo tramo donde usted dice haberlo visto. Nadie reclamó el cuerpo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda.
No dije nada. No podía. Solo miré hacia la oscuridad, donde la figura se había desvanecido minutos antes, y supe que, de alguna forma, aquel niño seguiría ahí, esperando a otro camionero, esperando para mostrar su verdadero rostro. Siempre he creído en Dios, aunque no soy de los que van a misa cada domingo ni rezan antes de dormir. Pero cuando pasas tantas horas en la carretera, en medio de la nada, con la noche cerrándose sobre ti como una boca gigante, es difícil no aferrarte a algo. Por eso llevo un crucifijo colgado del retrovisor. Me lo dio mi madre antes de que partiera en mi primer viaje largo, diciéndome que me protegería de todo mal. Yo solía bromear con eso. El que realmente me protege es el motor de este camión, le decía entre risas. Pero después de lo que viví en la carretera 87, jamás volveré a dudar de la fe de mi madre. Cargué mi tráiler en la ciudad de Chihuahua, rumbo a la frontera con Estados Unidos. Me esperaba una ruta de casi un día entero, atravesando el desierto de Coahuila. No era la primera vez que hacía ese trayecto, pero sí la primera vez que lo haría solo. Siempre había tenido un compañero de viaje, alguien con quien platicar para evitar el sueño y la monotonía del camino. Pero esta vez, por cuestiones de dinero, la empresa decidió que fuera yo solo. La carretera 87 es un tramo largo, recto, con kilómetros y kilómetros de nada. Solo tierra seca, montañas a lo lejos y algunos caseríos abandonados. Un lugar donde el sol castiga de día y la noche se traga todo a su paso. Recuerdo que, al caer el sol, la temperatura bajó de golpe. Tuve que subir los vidrios y prender la calefacción. Miré el crucifijo colgado del retrovisor y sonreí. «Otra noche más, viejo», le dije, como si el pedazo de metal pudiera escucharme. Lo que no sabía era que, esa noche, algo sí me estaba escuchando. Pasadas unas horas de conducción, decidí detenerme en una gasolinera de esas que parecen estar en medio de la nada. Solo había una tienda pequeña y un par de bombas de gasolina viejas. Me estacioné, bajé a estirar las piernas y a llenar el tanque. Un hombre salió de la tienda y me miró con una expresión extraña. Era un tipo delgado, con la piel curtida por el sol y el cabello canoso. Se quedó observándome un rato antes de hablar. «¿Vas a seguir por la 87? «Sí, voy para la frontera», respondí mientras metía la manguera en el tanque. El hombre suspiró y miró hacia la carretera, como si esperara ver algo en la oscuridad. «Maneja con cuidado, chofer. A esta hora hay cosas que es mejor no ver». «¿Qué cosas?», pregunté, más por curiosidad que por miedo. «Solo ten cuidado», dijo, y volvió a la tienda sin decir nada más. No le di importancia. Había escuchado muchas historias en la carretera, cuentos de aparecidos, de luces en el cielo, de espectros que piden aventón. Pero uno aprende a separar la realidad de las historias de cantina. Pagué, subí al tráiler y seguí mi camino. Conduje un buen rato sin novedad, solo con la carretera iluminada por los faros y el sonido del motor rompiendo el silencio de la noche. Pero entonces algo llamó mi atención. El crucifijo del retrovisor se movía de un lado a otro, como si algo lo hubiera empujado. Fruncí el ceño y extendí la mano para detenerlo. Fue entonces cuando vi la primera gota de sangre. Era pequeña, oscura, y estaba justo en la figura de Cristo. Froté los ojos, pensando que era mi imaginación, pero cuando miré de nuevo, había otra gota deslizándose por el metal. Un escalofrío me recorrió la espalda. Encendí la luz de la cabina y tomé el crucifijo entre mis dedos. No tenía sentido. ¿De dónde venía esa sangre? Lo limpié con la manga de mi chaqueta y miré mis manos.
buscando algún corte. Nada. Apagué la luz y seguí manejando, tratando de convencerme de que era solo un reflejo, una mancha, cualquier cosa menos lo que mi mente me decía. Pero la sensación de que algo no estaba bien no desapareció. Pasaron los minutos, quizá horas, y el cansancio comenzó a hacer efecto. Decidí bajar la velocidad y buscar un lugar seguro para orillarme y descansar un poco. Fue entonces cuando lo vi. A la orilla de la carretera, a unos metros de los faros, había una silueta. Era alta, delgada, y parecía estar de pie en medio del desierto. Mi primer instinto fue frenar, pensando que podría ser alguien pidiendo ayuda, pero algo me detuvo. La figura no se movía, no levantaba la mano, no daba un paso, solo estaba ahí, completamente inmóvil, como si estuviera esperándome. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Apreté el volante y decidí no detenerme. Pasé de largo, sintiendo cómo el corazón me golpeaba el pecho. Miré por el retrovisor y la silueta seguía ahí, solo que ahora estaba más cerca. No podía ser. Aceleré. No sé por qué, pero sentí un miedo que no tenía explicación. Algo en mi cabeza me gritaba que no debía mirar de nuevo. Pero lo hice, y ahí estaba, justo detrás del tráiler. El motor rugía mientras intentaba alejarme de aquella cosa, pero entonces algo peor sucedió. El crucifijo se soltó del retrovisor y cayó sobre el tablero. Cuando lo miré, la figura de Cristo tenía la boca abierta, como si estuviera gritando. Un grito mudo, una expresión de horror tallada en metal. La sangre seguía fluyendo. Y fue en ese momento cuando sentí que algo subía por la parte trasera del tráiler. Un golpe seco, luego otro. Algo estaba trepando, un sonido áspero, como uñas arañando el metal. El miedo me paralizó por un instante, pero luego reaccioné. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas. La velocidad subió, el camión tembló y el viento rugió contra la cabina. Pero el sonido no se detuvo. Algo estaba ahí, algo que no debía estar. No sé cuánto tiempo conduje así, con el corazón a punto de estallar. Solo sé que, en un punto, el sonido desapareció. La carretera se abrió ante mí como si nada hubiera pasado. El crucifijo seguía en el tablero, pero ahora estaba completamente limpio. No quise detenerme. No quise pensar, solo seguí adelante hasta llegar a la frontera. Cuando por fin me detuve en un área de descanso, bajé del camión con las piernas temblando. Di la vuelta para revisar la parte trasera, y ahí, en la puerta del tráiler, había marcas de manos. No eran humanas. No regresé por la 87. Nunca más. No sé cómo empezar esto sin que suene a locura, pero lo que escuché aquella noche por la radio CB aún me persigue. Hay cosas que un hombre no debería escuchar nunca, cosas que se quedan grabadas en la memoria como un tatuaje hecho con fuego. Era una madrugada oscura en la carretera estatal que atraviesa el bosque de Pine Hollow, en el estado de Kentucky. Mi cabina olía a café rancio y a sudor. Llevaba ya más de 12 horas al volante y todavía me faltaban otras 6 para llegar a mi destino. Me acomodé en el asiento, puse una mano en el volante y con la otra estiré los dedos, tratando de aliviar la tensión de las articulaciones. Luego, por puro hábito, encendí la radio CB y giré el dial, esperando escuchar alguna voz amiga que hiciera la noche menos solitaria. Y entonces ocurrió. ¡Me van a matar! ¡Dios mío, ayúdame!
El grito estalló por la radio, rasgando la tranquilidad de la cabina como un cuchillo en la carne. No fue un sonido confuso ni estático. Era la voz de un hombre, de otro camionero, desesperado, con el terror palpitando en cada sílaba. Mi corazón se detuvo un segundo. Solté la palanca de cambios y me incliné hacia la radio. ¿Quién habla? ¿Dónde estás? Pero lo único que recibí fue un silencio ahogado, como si la transmisión se hubiera cortado en seco. No estaba solo en la frecuencia. Otros camioneros también escucharon el mensaje, porque segundos después comenzaron a llover preguntas. ¿Qué demonios fue eso? ¿Alguien conoce esa voz? Hermano, si estás en problemas, responde. Nadie respondió. La carretera seguía adelante, interminable, deslizándose bajo las ruedas de mi camión como un río de asfalto negro. Me sentía atrapado entre la necesidad de seguir conduciendo y la sensación de que algo horrible acababa de suceder o estaba por suceder. Pasaron varios minutos antes de que alguien hablara de nuevo en la frecuencia. Fue un viejo camionero al que todos conocían como Trueno. Su voz grave rompió el silencio. Eso sonó jodidamente real. No fue una broma. Alguien más agregó. Si fue una broma, fue la peor que he oído en mi vida. Silencio otra vez. Pero luego otro camionero, uno que sonaba más joven, habló con voz tensa. No quiero asustar a nadie, pero hace unas horas, en una parada de descanso cerca de Pine Hollow, vi a un tipo en una cabina que me miró raro. Estaba en la estación de servicio, en la cabina 11. ¿Qué tenía de raro?, pregunté. El joven dudó antes de responder. No sé, solo que no se movía. Estaba ahí sentado, mirando fijo a la nada, como si estuviera esperando algo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿De qué color era su camión? Negro, sin logos, sin marcas, como si lo hubieran despintado a propósito. El miedo se coló en la frecuencia CB. Podía escucharlo en la respiración entrecortada de los demás camioneros. No era solo la voz desesperada que habíamos oído. Era la combinación de todo. La carretera vacía, el hombre de la cabina 11, el camión negro sin marcas. Algo estaba mal. Decidí reducir la velocidad. Había una salida a la derecha, un pequeño camino de tierra que conducía a un área de descanso. Si algo malo estaba pasando, tal vez podría ver algo desde ahí. Cuando tomé la salida y estacioné en la oscuridad, apagué el motor y me quedé en silencio. La noche era espesa y densa. El aire estaba cargado con el aroma a bosque húmedo y tierra mojada. Solo el sonido de los grillos rompía la quietud, hasta que lo escuché. Un golpe. No dentro de mi camión, sino en la distancia, en algún lugar entre los árboles. Y luego, otro, más fuerte. Saqué la linterna de la guantera, abrí la puerta y bajé con cautela. Mis botas crujieron contra la grava mientras avanzaba hacia el borde del bosque. La luz de la linterna cortaba la oscuridad, revelando ramas retorcidas y hojas húmedas. «Hola». Silencio. Di un paso más y entonces lo vi. Un camión negro, estacionado entre los árboles, con la puerta del conductor abierta. Mi corazón se apretó en el pecho. Algo me decía que ese era el camión de la cabina 11. Me acerqué, con la piel erizada tratando de no hacer ruido, y entonces, desde la radio CB del camión, «Dios mío, ayúdame», era la misma voz, exactamente el mismo grito. Pero no había nadie dentro, solo el radio encendido, reproduciendo en un bucle infinito la última transmisión de aquel hombre. Retrocedí.
sintiendo el sudor frío en mi espalda. Esto no era normal. Esto no era posible. Corrí de vuelta a mi camión, encendí el motor y pisé el acelerador con todas mis fuerzas. Pero en el retrovisor, justo antes de salir a la carretera, vi algo que jamás podré olvidar. Un hombre de pie junto al camión negro. No podía ver su rostro, solo su silueta, y estaba mirando directamente hacia mí. No paré hasta llegar a la siguiente estación de servicio, donde encontré a otros camioneros reunidos. Les conté lo que vi. Nadie quiso hablar mucho del tema. Algunos dijeron que era mejor no meterse en cosas que no entendemos. Otros aseguraron que hay carreteras en este país donde es mejor no detenerse nunca. El hombre que gritó aquella noche nunca apareció. La policía nunca encontró rastros de él. Pero a veces cuando estoy solo en la carretera y enciendo la radio se ve, juro que escucho algo entre la estática. Un grito. El mismo grito. Como si alguien en algún lugar aún estuviera pidiendo ayuda. No me meto en problemas, no pregunto demasiado y cumplo con los envíos sin importar qué. Así funciona este trabajo. No siempre sabes qué llevas en la caja y mientras los papeles estén en orden, no es asunto tuyo. Esa mentalidad me ha servido durante años, hasta aquella noche. Había recogido un cargamento en un almacén cerca de El Paso. Nada fuera de lo común. Cajas selladas, documentos firmados, todo en regla. El destino era Houston, un trayecto largo, pero sin complicaciones. El problema empezó en la carretera 70, a mitad de la noche. Un hedor empezó a filtrarse desde el remolque. No era el típico olor de mercancía en mal estado. Era algo peor. Un aroma denso, dulzón, con un fondo metálico que se pegaba en la garganta. No podía ignorarlo. Bajé la velocidad, orillé el camión en una zona de descanso y bajé con una linterna. Recuerdo que el aire estaba pesado, caliente, y que la noche era tan oscura que apenas distinguía la línea del horizonte. Fui hacia el remolque y pegué la oreja contra la puerta metálica. No esperaba escuchar nada, pero lo hice. Un sonido leve, húmedo, como algo deslizándose. Un escalofrío me recorrió la espalda. Saqué mi navaja y rompí el sello. Cuando abrí la puerta, el hedor me golpeó con toda su fuerza. Me tapé la nariz con la manga y levanté la linterna. Ahí estaban. Al principio no entendí lo que veía. Entre las cajas de cartón había bultos envueltos en bolsas negras. Alguien las había acomodado como si fueran parte de la mercancía. Mi mente intentó encontrar una explicación lógica, pero en el fondo ya sabía la verdad. Me acerqué a una de las bolsas y la toqué con la punta de la bota. Estaba blanda, demasiado blanda. No, murmuré sin darme cuenta. Aguantando la respiración, tiré de la bolsa hasta abrirla un poco. La linterna iluminó lo que había dentro. Era un brazo, piel pálida, carne violácea. La mano todavía tenía uñas. Había marcas de cortes en la piel. Me eché hacia atrás, sintiendo cómo el estómago se me revolvía. Miré alrededor. Había al menos 6 bolsas más. No podía seguir ahí. Cerré la puerta del remolque de golpe y caminé hasta la cabina, tratando de pensar. ¿Qué demonios debía hacer? Llamar a la policía significaba meterme en un problema enorme. La carga estaba a mi nombre. No tenía pruebas de que no sabía lo que llevaba. Si la empresa que me contrató estaba metida en algo ilegal, yo quedaría atrapado en medio. Pero tampoco podía seguir como si nada. Mientras pensaba qué hacer, vi luces en el retrovisor.
Un coche negro se detuvo a unos metros del camión. 2 hombres bajaron. Vestían ropa oscura y caminaban con seguridad. Lo supe al instante. Venían por la carga. Me subí rápido a la cabina y cerré con seguro. Uno de los hombres golpeó la puerta del camión. «Amigo, abre. Solo queremos hablar». No respondí. El otro rodeó el camión y trató de abrir el remolque. Encontró el sello roto. «Ya lo vio», dijo en voz baja. «No podemos dejarlo ir». El miedo me invadió. Encendí el motor y metí primera. Uno de ellos sacó un arma. Pisé el acelerador. El camión rugió y se lanzó hacia adelante. En el espejo vi al hombre levantar el arma y disparar. El parabrisas estalló. No me detuve. El camión avanzó rugiendo y el coche negro intentó seguirme. Vi los faros en el retrovisor moviéndose rápido. La carretera estaba oscura, pero yo la conocía. Aceleré, tomando las curvas con más velocidad de la que debía. El coche intentó adelantarme. Pensé rápido. Recordé que, más adelante, había un pequeño puente. Si lograba bloquearlo con el tráiler, ellos no podrían seguir. Apreté los dientes y aceleré aún más. El motor se quejaba, pero no podía parar. Cuando llegué al puente, giré el volante con fuerza y frené. Las ruedas chillaron. El tráiler se cruzó en el camino, bloqueándolo completamente. Los faros del coche se acercaron y luego se detuvieron. Silencio. Bajé la mirada. Tenía las manos temblando sobre el volante. Cuando volví a mirar, el coche estaba dando la vuelta. Se fueron. Esperé unos minutos antes de moverme. Cuando estuve seguro de que no volverían, seguí conduciendo hasta encontrar un lugar seguro. Llegué a una estación de servicio, me estacioné y bajé del camión. Necesitaba aire. Un trabajador se me acercó. «Oye, amigo, ¿te sientes bien?» No supe qué responder. Pensé en llamar a la policía, pero si esos tipos sabían lo que transportaba, también sabían quién era yo. No podía confiar en nadie. Volví al camión y manejé hasta un lugar apartado. Cuando amaneció, tomé una decisión. Fui a un puente viejo, uno de esos que casi nadie usa. Abrí el remolque y empecé a sacar las bolsas. No quería mirar, pero lo hice. Vi rostros, vi cuerpos destrozados. No sé quiénes eran, no sé por qué terminaron ahí, pero los dejé caer al río. El agua se los llevó. Cuando terminé, cerré el remolque, me subí al camión y seguí mi camino. Nunca dije nada. Nunca supe qué pasó con esos cuerpos. Solo sé que, desde entonces, cada vez que paso por una carretera solitaria, siento que alguien me está mirando. Y a veces, en las noches más silenciosas, escucho algo moverse en el remolque, aunque sé que está vacío.